Hace muy poquitos días hemos terminado de hablar de un tema que es muy importante, que es la resurrección. Durante 58 versículos, el apóstol Juan Andrés, el apóstol Ariel nos han enseñado este tema de la resurrección, un tema que es tan importante. Y vamos a hablar un poco de eso, pero ¿sabe? No para estar enseñando la resurrección, sino para estar tomando ese tema que ya hemos concluido y traer algunas aplicaciones a este tiempo que son maravillosas. En realidad agarramos ese tema para explicar otro tema. Amén. Es importante que cada mañana podamos tener el tabernáculo, que estemos recibiendo instrucción, que estemos recibiendo palabra. Eso nos va a hacer muy bien. De verdad que nos capacita, nos amplía y nos hace conocer el carácter del Señor. Así que vamos con la palabra y le invito a que pasemos a 1 Corintios capítulo número 15, versículos del 1 al 4. Bien. Ahí el que tenga su Biblia, 1 Corintios 15, versículo del 1 al 4. Yo sé que el Señor hoy, esta noche, nos va a hacer aprender cosas importantes, amén. Creo que Dios algo va a estar revelando en nuestro corazón y creo, mire, que Él también va a estar sacando muchas dudas, incertidumbres que podemos tener en nuestro corazón. ¿Sabe que esta carta de 1 Corintios que venimos viendo mañana a mañana es maravillosa? El apóstol Pablo trae tantos temas que son a la iglesia importantes, tantos temas que para nosotros hoy en la actualidad son tan importantes. Y habló de muchos. El apóstol Pablo hablaba de lo que era la división, habló de lo que era el pecado, estuvo hablando también en esa carta de lo que era el encabezamiento gubernamental del reino de Dios, hablaba de la cena del Señor, hablaba de los sacrificados de los ídolos, hablaba de los matrimonios, hablaba del servicio a Dios, tantos temas tan importantes que viene tratando, los dones espirituales, el uso de los dones espirituales. Y llega a este capítulo número 15 y empieza aquí el apóstol Pablo a estar hablando de la resurrección, que es un tema tan importante, porque los cristianos corintios podrían haber tenido todos los otros temas bien sabidos, pero si no aceptaban la resurrección, todo lo otro en donde Pablo les había instruido iba a carecer de importancia porque iban a perder muchas cosas que eran muy importantes. Pero como les dije, no vamos a estar hablando tanto de la resurrección, sino de lo que significa el efecto paternal que el apóstol Pablo tenía sobre esta iglesia. 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, escuche bien la palabra, porque en estos versículos bíblicos hay muchas claves que son importantes. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Acá la primera clave, un evangelio que el apóstol Pablo les había predicado, el cual también recibisteis. O sea, un evangelio que el apóstol Pablo les había predicado y que habían recibido. O sea, ellos ya habían dicho en su corazón amén a ese evangelio que el apóstol les había predicado. En el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ellos perseveraron en esa palabra que el apóstol Pablo les había enseñado, perseveraron, la creyeron, la tomaron para su vida, la recibieron y perseveraron incluso en esas enseñanzas que Pablo ya les había dado. Y sigue diciendo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, todo eso que el apóstol Pablo les había enseñado, ahora había que retenerlo. Dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Si habían creído en este tema que Pablo ya les había hablado, que era la resurrección, iban a ser salvos. Si no, habían creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios por esta palabra. Decimos amén a eso. Y sabe que el apóstol Pablo, en esta carta, en estos primeros versículos a los Corintios, les estaba diciendo algo. Yo les he enseñado un evangelio. En realidad, el apóstol Pablo había fundado la iglesia de los Corintios, le había encomendado al Espíritu Santo, los había estado formando, había establecido también líderes en esa iglesia y hacía un seguimiento de cómo iban marchando y cómo iban transitando, pero
El apóstol Pablo los había plantado. Esta carta llega mucho tiempo después de que había establecido esa iglesia, pero el apóstol Pablo les había enseñado un evangelio. Fíjese que acá, lo primero que el apóstol Pablo dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El apóstol Pablo, y en otras citas bíblicas también dice que él había recibido un tipo de evangelio, y que ese tipo de evangelio era el que le transmitía a sus hijos discípulos. O sea, estamos viendo que el apóstol Pablo era un hombre que no predicaba lo que quería o aquella cosa que se le ocurría, sino que era alguien que había recibido un evangelio y ese evangelio predicaba. El apóstol Pablo también hacía sus rendiciones a lo que era la iglesia de Antioquía. Entonces el apóstol Pablo vemos que era un hombre que estaba en paternidad. Él agarraba y decía: yo vengo aquí y puedo tener unción, puedo estar contándole de muchos milagros que he hecho, pero el evangelio que yo predico no lo inventé, lo recibí. He sido formado en ese evangelio, me quedo en ese evangelio y no lo cambio por nada, no lo adultero. Y ese es el evangelio que a ustedes les presento. Ese es el evangelio que Pablo, como padre ministerial, le presenta a la iglesia de Corintios. Le presenta un evangelio en el cual él ya había recibido. Entonces le enseña con respecto a lo que es la resurrección. Ellos reciben a Cristo en su corazón, en su vida, creen que Jesús había resucitado de entre los muertos, perseveran en eso, pero resulta que con el paso del tiempo, había voces fuera de la iglesia, con un pensamiento griego en aquel tiempo, y dentro también de la iglesia, en donde se ponía, en duda lo que era la resurrección. Usted saque la cuenta que cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos y salió de esa tumba, fue un gran acontecimiento en ese momento en toda la tierra, en toda esa tierra conocida. Vieron que ahora, cuando hay algún tipo de noticia que retumba en todos los medios de comunicación, es como que por varios días se habla de esa noticia y se sigue con esa noticia, y todos hablan de eso. Bueno, en aquel tiempo, todos estaban hablando de la resurrección. Y aunque esta carta fue escrita algunos años después de eso, todavía el tema de la resurrección estaba latente porque había conmocionado a todo el mundo. Había un hombre que había resucitado, había un hombre que había vencido la muerte, había alguien que le daba esperanza a todas aquellas personas que creen y que confían en él. Y con eso les estaba diciendo: si yo vencí a la muerte, ustedes pueden vencer lo que sea si creen en mí. Entonces, el apóstol Pablo identifica esto a través de los reportes que le llegaba de esa iglesia y se da cuenta de algo, de que se estaban infiltrando ideas que eran negativas dentro de la iglesia. Este tema de la resurrección, si bien es cierto que aquí, en este capítulo, lo enseña detalladamente, esta iglesia ya lo había recibido al tema, ya lo había aprendido, había perseverado en este tema. ¿En qué fallaron? En que no pudieron perseverar en lo que su padre ministerial les había enseñado. Y aquí hay una gran clave para todos, porque todos los que estamos acá recibimos enseñanza, todos los que estamos acá recibimos instrucción. Pero ¿sabe algo que es muy importante? El evangelio no va a tener poder en nosotros porque leamos solamente la palabra o porque anhelemos la palabra. No va a tener el evangelio un impacto en nuestra vida porque leamos, porque anhelemos, porque estemos, sino porque apliquemos aquello que hemos leído, aquello que hemos recibido. Ahí cuando lo aplicamos en nuestra vida, es ahí cuando el evangelio sí tiene resultado en nuestra vida. Por eso, este es un mensaje que yo cuando lo escuché me impactaba, porque digo, ¿hasta qué punto nosotros podemos retener lo que se nos enseña? O se nos escapa entre las manos. A los corintios le pasó esto, tenían mucha influencia griega, de la sabiduría, de la filosofía y todo eso. Y entonces ya muchos pensaban que ellos podían estar haciendo su propio evangelio. Entonces la pregunta sería para todos nosotros hoy: ¿estamos reteniendo aquellas cosas que se nos enseñan? Aquello que el Señor trajo a nuestra vida, ¿lo estamos reteniendo? ¿Lo estamos valorando? ¿Lo estamos atesorando? ¿Estamos luchando para que eso sea lo que podamos estar impartiendo también a otros? Esta es una pregunta realmente muy seria y es una pregunta muy importante, porque si no retenemos vamos a perder
lo que se nos ha sido enseñado. ¿Sabe algo? Estaba leyendo el otro día y hubo un rey de Francia en la historia, se llamó Luis Carlos de Borbón. Este rey, al principio cuando nació, era padre del rey Luis XVI y de María Antonieta. En el año 1789 estalla la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución Francesa, sus padres fueron tomados por los rebeldes, fueron encarcelados. Pasaron algunos años y fueron a la guillotina y sus padres murieron. Pero ¿qué era lo que pasaba con estos rebeldes? Ellos agarraban y tenían ahora al que había crecido, al pequeño Luis Carlos de Borbón, que había crecido, que era el rey que entraba a la corona, y había muchos conservadores en aquel momento que todavía estaban a favor de que si lo mataban también, estos rebeldes tenían el peligro de ponerse muy en contra a cierto sector de la sociedad. Entonces ellos planean algo y dicen, no lo vamos a matar, lo que vamos a hacer es corromperlo. Porque muchas veces pensamos de que un rey cuando llega al poder puede hacer lo que quiera, y hubo reyes que así lo hicieron, pero también vemos otros que realmente por lo que es el protocolo, por lo que es la entrega, tuvieron que estar dejando su vida. Yo vi algunos capítulos, por ejemplo, de una serie de Crown, que habla de la reina Isabel y cómo la reina Isabel tuvo que directamente abandonarse, dejar su vida, morir a sí misma para poder estar reinando. Claro, en un paralelo con lo que es la vida espiritual encontramos que nosotros tenemos que estar muriendo también a nosotros mismos para poder reinar con aquello que se nos enseña. Nada más que tenemos a Cristo, tenemos la felicidad en nuestro corazón, tenemos la alegría, tenemos la victoria y tenemos la vida eterna. Pero también tenemos que morir nosotros mismos, perder esa identidad. Perder esa identidad. Me gusta mucho algunos capítulos de esa serie, vi porque muestra cómo tuvo que esta mujer morir directamente a sí misma por el protocolo, por sus ideas, por sus pensamientos, a todo, para poder reinar. Pero pudo retener aquello que se le fue enseñado, que era lo que Pablo le estaba pidiendo a los corintios, que retengan aquello que se les ha enseñado, que retengamos a lo que se nos enseña miércoles a miércoles en la escuela, en los tabernáculos, que ahí está la clave, reténganlo, reténganlo. Y dice que para poder corromper a este Luis Carlos de Borbón, era muy jovencito, no lo querían matar por miedo a los conservadores que todavía le eran leales a la corona. Dice, no lo vamos a matar, lo vamos a corromper. Lo vamos a poner enfrente de todo tipo de tentaciones y pecados para que caiga, para que él deje de ser quien es y para que los que tienen apoyo no lo quieran más, porque no iban a querer cualquier tipo de rey. Entonces lo ponen enfrente de palabras grotescas para que agarre un mal vocabulario, lo ponen enfrente de comilonas para que él pueda comer y para que agarre el pecado de la gula, lo ponen enfrente de inmoralidades sexuales para que él vaya hacia eso, y nada le daba resultado a los rebeldes, nada le daba resultado. Entonces van y le preguntan, ¿por qué se resistía todo? Y dice que Luis Carlos le dice, yo no puedo hacer lo que ustedes me proponen, porque yo tengo un destino de ser rey. Él entendía de que todo lo que le pongan en medio, de que lo iba a estar sacando de su camino, a pesar de que era pequeño, él no lo podía aceptar. Él decía, yo no puedo aceptar nada de lo que me propongan, porque yo tengo un destino y ese destino es ser rey. Entonces, si nosotros hoy en nuestra vida no somos capaces de decirle no al pecado, no a la tentación, si no somos capaces de estar afrontando nuestras guerras, por más que estén durando un tiempo prolongado, no vamos a llegar a ese destino que Dios quiere. Ahora, para poder lograrlo, a todo esto la resurrección es muy importante. Por eso el apóstol Pablo decía, retengan lo que yo ya les enseñé. No es que para ustedes sea algo nuevo, algo desconocido. Es lo que yo ya les enseñé. Es glorioso que podamos retener la enseñanza que tenemos. ¿Sabe? Cuando, por ejemplo, los días miércoles venimos a lo que es la escuela de paternidad, yo lo veo así. Es como si, no sé, como si fuese una caja de herramientas que se me van entregando y que en algún momento voy a necesitar alguna de esas para poder utilizarla. El miércoles pasado estuvimos hablando de lo que es Abraham y también cómo fue y rescató a Lot. Y yo me quedé maravillado con eso, porque en eso pudimos ver
que no dependía de los méritos de la otra persona para ir y salvarla, de que no hay que estar haciendo cálculos. Yo no tengo que andar pensando si la otra persona lo merece, si la otra persona no lo merece. No tengo que andar pensando si me hizo mal, si no me hizo mal, si a mí me conviene, si a mí no me conviene, si obedeció a su líder, si no obedeció a su líder. Estaba el carácter paternal que decía, yo voy y lo rescato, no me importa si se lo merece o no. A mí me cambió el corazón el miércoles pasado, esa clase me cambió el corazón porque ahora, cada vez que yo me vaya a dirigir contra otra persona, yo debo decir, debo tener el corazón de Cristo que está expresado en el corazón de Abraham. Por eso, cada enseñanza para nosotros tiene que ser para que la retengamos. Y sabe, y por muchas cosas. Acá se trataba de infiltrar este pensamiento de que la resurrección no era importante. Era muerte y era perdición para sus vidas. Porque si ellos le decían no a la resurrección, como muchas personas, entonces, ¿cuál era la esperanza que había para el futuro? ¿Cuál era la esperanza? Si yo sé que no voy a tener vida eterna, entonces, como dice uno de los versículos, entonces, en esta vida terrena, entonces como, bebo, hago fiesta, me voy de pecado o cualquier cosa, si sé que no hay más después de eso. Una vez leía de una mujer que decía que toda su vida amó a Cristo, toda su vida, y le daba palabra a todas las personas, y que estaba ya muy mal, en un momento a punto de morir, y cuando estaba ahí de palabras, ella empieza a recitar una palabra en el libro de Isaías. Entonces su esposo se conmovió por eso y murió de esa persona, de esa forma la mujer, dando una palabra. Le cuenta a sus hijos esto. Le cuenta, y estaba el médico también por ahí presente. Y cuando le cuenta esto, el médico le dice a sus hijos, deben estar orgullosos de su mamá por la manera en que murió. Y los hijos le dicen, no, estamos orgullosos por la manera que vivió. Que hasta el último momento no se dejó vencer por nada, a pesar de que estaba luchando con una enfermedad, y terminó con la palabra de Dios en su boca. Sabía que iba a tener vida eterna. No se dejó vencer por nada. Pudo retener aquello que se le había enseñado. Gloria a Dios por todo eso. Y sabe que es tan importante esto, avanzando, esto de la resurrección es muy importante porque no solamente perdemos la esperanza del futuro si no creemos en la resurrección, perdemos la esperanza de vencer el pecado hoy. Hoy. Porque ¿quién no tiene luchas hoy en su vida? A ver, que levante la mano alguna persona que no tiene una lucha ni contra el pecado, ni alguna situación o alguna aflicción de la que sea, o algún desafío por delante, o algún anhelo por estar conquistando algo. Alguien que esté en un estado perfecto, levante la mano. Y vamos a ver que no hay, todos tenemos luchas por delante. ¿Qué es lo que provoca la resurrección? Que si Cristo venció a la muerte, que es el enemigo más fuerte que se puede estar levantando, con Él podemos vencer cualquier cosa. Cualquier cosa podemos vencer. Solamente basta con que lo recibamos en nuestra vida, con que tomemos la instrucción, y nos está quejando algún tema que es muy fuerte en nuestra vida y que nos golpea y que nos golpea. Y yo clamo al Señor y digo, Señor, tú venciste a la muerte, tú resucitaste al tercer día entre los muertos, te fueron a buscar ese sepulcro, pero tú ahí, Señor, resucitaste. Yo celebro esa resurrección y yo sé que tengo victoria, porque si te levantaste de este sepulcro, ¿qué enemigo puede haber que hoy me puede estar venciendo cuando me alineo a ti, Señor glorioso? ¿Qué enemigo puede haber? Ese es el poder de la resurrección, porque cuando uno recibe a Cristo es regenerado. Pero es claro, también debemos seguir luchando en nuestra vida por buscarlo a Él. Cuando nosotros nacemos en esta vida natural, nacemos, pero vamos creciendo también. Entonces nosotros somos regenerados, tenemos ahora a través de Cristo, mirá lo que estamos hablando, tenemos el poder de vencer cualquier cosa con Cristo. Pero también vamos creciendo espiritualmente y también necesitamos ir venciendo las cosas. Y esta es una clave que el apóstol Pablo le estaba dando a los cristianos corintios para que puedan estar venciendo. Porque uno de los enemigos más fuertes que se va a estar levantando en nuestra vida es que no retengamos lo que se nos ha enseñado. Es que venga Satanás con algún tipo de idea y te saque. Dios se presentó a Adán y Eva en el jardín del Edén
y vemos cómo después vino la serpiente y le empezó a hablar, lo empezó a manipular, a tergiversar las cosas, a ocultar parte de la verdad y lo sacó. Entonces eso es lo que muchas veces provoca el enemigo. Se nos ha enseñado algo, pero no hemos podido perseverar en eso. Fíjese que uno podría pensar en cuántas personas podrían estar habiendo en este salón. ¿Cuántas? Sin embargo, no han podido perseverar en aquello que se les ha enseñado. Si seguimos avanzando, en 1 Corintios capítulo número 15, llegamos al versículo número 11, y ahí el apóstol dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Se estaba refiriendo a los apóstoles de Dios, porque venía enumerando a aquellos que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección siempre va a ser atacada, siempre. En los años 90 por ahí salió un libro que se llamaba El Código Da Vinci, y a partir de ahí empezaron a darse muchas vertientes en donde trataban de estar probando que todo lo que está en la Biblia es falso, o gran parte de lo que está en la Biblia es falso. Revistas como Times en Estados Unidos sacaban tapas con títulos subliminares. En los prime time de las cadenas como NBC y todas esas grandes que tenían los shows más vistos en Estados Unidos, ponían personas que venían y decían, no es cierto este milagro, no es cierto aquello otro, no es cierto lo del nacimiento virginal por esto, y trataban de todas las formas posibles estar argumentando que lo que está escrito en la palabra de Dios es falso. Ahora, podían estar probando o tratando de probar que algún milagro podría haber sido hecho de otra forma. Yo no sé si alguna vez vieron algún documental como Discovery, algo de eso, Discovery Channel, donde dice, bueno, pero si caminó sobre las aguas, era una ilusión óptica por esto, por lo otro, y tratan de dar alguna explicación. Ahora, pueden refutar eso, pero si refutan y prueban que la resurrección no se había dado, se cae todo el evangelio. Hoy recién hablábamos, el pueblo judío no lo ha aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, si no existe resurrección, todo lo que está profetizado no es el Salvador. Tendríamos que seguir esperando como esperan ellos. Entonces, la resurrección fue siempre muy atacada, muy atacada. Por eso Cristo se encargó, y Dios Padre, de que no haya forma de que nadie pueda decir de que no resucitó entre los muertos. Puso testigos ahí. Pablo decía, algunos testigos que todavía están y otros que duermen, como diciendo, hay testigos que todavía están, vayan y pregúntenle a ellos. Porque después, cientos y miles de años después, salen teorías, pero claro, no pueden ir y preguntar a los protagonistas. Por eso el apóstol Pablo dice, vayan y pregúntenle. Hay algunos que todavía están vivos y otros que duermen. Entonces, siempre fue muy atacadora. Dios se encargó de que no haya forma de que un historiador o algún estudioso pudiese estar refutando lo de la resurrección. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el asunto de la guardia, que estaban formados en media luna, que eran 16 soldados, lo vimos con la piedra, lo vimos con el sello, lo vimos de un montón de formas. No se puede refutar eso. Entonces, ese evangelio que había recibido el apóstol Pablo era el que les había enseñado a los cristianos corintios y que ahora trataban de venir otras personas para que ellos crean otra cosa, pero si no creían eso, perdían todo lo otro. Yo quiero tener poder sobre el pecado. Yo quiero tener poder sobre las cosas que vienen a afligirme en mi vida. Pero yo voy a tener ese poder si creo en Cristo Jesús y si creo que Él resucitó de los muertos. Por eso es tan atacada muchas veces la resurrección. Ahora bien, fíjese algo, que el apóstol Pablo en algún momento dice, también en la palabra, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es lo que venimos hablando acá. El apóstol Pablo, como padre ministerial, les estaba diciendo, eso que yo les enseñé, que no lo he inventado, que lo he recibido, que estoy cada día en oración, que recibo la revelación del Espíritu Santo, que he dado mi vida por el Evangelio y no daría mi vida por una mentira, todo eso, reténganlo ustedes e imítenme. El apóstol Pablo era un hombre que tenía oración. ¿Tenía o no tenía oración el apóstol Pablo? Dice, él mismo en las cartas dice, orando en todo tiempo. ¿Tenía oración en el espíritu del apóstol Pablo?
Sí, él decía, yo hablo en lengua más que todos. ¿Tenía oración en el Espíritu? Sí. ¿Tenía revelación el apóstol Pablo? Sí, tenía revelación. ¿Tenía palabra? ¿Daba su vida por el Evangelio? Oh, naufragio, latigazo, lo que sea, lo que venía. Daba su vida, tenía testimonio. ¿Tenía unción? ¿Ponía la mano sobre un enfermo y se sanaba? ¿Qué le pasó a Éutico, por ejemplo? El apóstol Pablo lo tenía a todo eso. Lo tenía. Tenía todo lo que en el Evangelio podríamos nosotros también desear, tener, conquistar. Haz de tu hijo un rey. Ahora el apóstol Pablo le estaba diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Le estaba diciendo, si ustedes me imitan a mí, el evangelio que yo les di, el cual estoy pidiendo que retengan, entonces ustedes van a tener oración en el Espíritu, van a tener revelación, va a haber milagros, va a haber obra de Dios, van a dar su vida por el evangelio, el Señor les va a dar hijos ministeriales, el Señor los va a llevar más allá de lo que ustedes se pueden estar imaginando, si retienen mi evangelio. Si me miran a mí, entonces van a tener también todo esto. Acá dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y él, claro, él también estaba bajo paternidad. El asunto es que no se iba a poner a decir, sí, porque aquel está bajo la paternidad de este, imítenlo, imiten a este otro, hasta llegar a mí. No, lo resume diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo podría decir, bueno, imito al apóstol Juan Andrés como él imita a Cristo. Es una forma de resumir toda esa línea. Entonces, vemos esto del apóstol Pablo que es tremendo. Y por ahí uno dirá, pero ya sabemos que debemos estar reteniendo todo lo que trae el Evangelio. Pero los resultados muestran otra cosa. Los resultados muestran que muchas veces no perseveramos. Se cruzan ideas, se cruzan argumentos, se cruzan vivencias, se cruzan un montón de cosas y no retenemos eso. Fíjese el versículo 11 que leí recién. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo estaba diciendo, los demás apóstoles también están predicando lo que yo estoy predicando. Yo estoy predicando bajo la palabra. Y Pablo continuamente enumeraba la palabra. Y los apóstoles también están predicando bajo la palabra el evangelio que ellos han recibido. Y estamos todos perseverando en un mismo evangelio. Fíjese que Pedro, por ejemplo, en Hechos, capítulo número 2, después cuando viene el Espíritu Santo sobre todo hecho, empieza a predicar, convierte un montón de personas y ahí empieza a hablar de la resurrección también, con el mismo idioma que hablaba el apóstol Pablo. Y cuando viene hablando de eso, como dijo David, dice un versículo bíblico, que eso nos lleva al Salmo número 16, o sea, ellos hablaban según la palabra, no lo que a ellos se les ocurría. Era el evangelio que ellos habían estado recibiendo. Entonces Pedro, cuando empieza a predicar de la resurrección, habla con el Salmo número 16, habla con la palabra en la mano. Entonces el apóstol Pablo podía estar seguro de que lo que él predicaba era lo mismo que estaba predicando otro de los apóstoles en otro lugar. A pesar de que el tiempo había pasado y todos ellos mantenían el evangelio que se les había enseñado. Hubo personas que tuvieron que enseñarle ese evangelio, lo retuvieron. Entonces estaban seguros que si predicaban de la resurrección, un apóstol podía estar en un lugar, otro podía estar en otro, pero iban a hablar lo mismo, un mismo idioma. ¿Qué es eso? Lo que el apóstol lucha cada mañana para que estemos en el tabernáculo, para que todos podamos hablar un mismo idioma, para que una casa ministerial que está por allá pueda estar hablando lo mismo que lo que se habla acá, que otra casa ministerial que está en otro lugar. Y que vos puedas hablar lo mismo en tu discipulado, puedas hablar lo mismo en tu familia, y de acuerdo a la palabra. Por eso Pedro cita el Salmo número 16, de acuerdo a la palabra. Entonces, vemos acá todas estas claves que el apóstol Pablo en esta palabra nos está entregando, de lo importante que es, escuchemos, no creamos que lo sabemos todo, o no dejemos que los argumentos que se vayan levantando en nuestra vida rompan todo lo que hemos aprendido, lo que ya nos ha dado resultado. Pablo le tenía que mandar estas cartas para decirle, lo que ya les enseñé, reténganlo, no lo pierdan, sigan perseverando en eso, por favor, porque ustedes piensan que están todo bien, pero todavía deben seguir creciendo. La iglesia de Corintios dice el capítulo número 1 que tenía muchos dones, tenían recursos, tenían gente,
tenía influencia. Parece ser que ya estamos hechos, decían los líderes, ya tenemos todo. No, no tenían todo. Les faltaba algo muy importante, retener lo que el padre ministerial les había enseñado. Amén. Vamos a pasar al libro de Éxodo, capítulo número 32. Éxodo, capítulo número 32. Moisés, en el capítulo número 24, sube al monte. Y él estaba en el monte recibiendo revelación, como diría un argentino, a dos manos, ¿no? Y del capítulo 24 a este 32 viene enumerando toda la revelación que Moisés venía recibiendo. Entonces, fíjese que Dios le muestra, por ejemplo, todo el tabernáculo, que habla de Cristo. Mira el nivel de revelación hasta el más mínimo detalle. Le muestra la vestidura de los sacerdotes, un montón de cosas. Moisés estaba en la gloria de Dios. Estaba en el monte. Cada mañana cuando vamos a orar, vamos al monte de Dios, a estar recibiendo la revelación de Él. Pero el pueblo estaba en el llano. Y el pueblo estaba pensando en hacer un ídolo. Dios era el mismo de Moisés como era el mismo del pueblo. Pero con Moisés, que estaba en la consagración, Dios le estaba revelando. Pero a estos que estaban en el llano, Dios no le podía revelar nada. Dios es el mismo. Que nosotros hoy no estemos recibiendo revelación o viviendo una relación apasionada no es problema de Dios, es problema nuestro. Porque si yo veo que el apóstol recibe revelación, Dios está vivo, Dios me puede revelar, entonces yo quiero que Dios me revele a mí. Ahora yo decido si yo estoy en el llano o si estoy en el monte, en qué lugar estoy. Ellos estaban en el monte, en el llano, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo ya estaba pensando en hacer dioses. La idolatría es muy seria porque significa que estamos sacándolo a Dios del primer lugar y lo estamos poniendo, eso que debemos confiar en Dios, lo estamos poniendo en otra cosa. Y la idolatría puede significar cualquier cosa. Puedo tener idolatría por el dinero, por el renombre, por los recursos, por el trabajo. Idolatría por un montón de cuestiones. Un ídolo también, algún tipo de deidad que yo tome para mi vida. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Aarón cede ante la presión del pueblo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios había hecho milagros con ellos, milagros tremendos. Sin embargo, acá a unos dioses inventados por el hombre le estaban dando gloria. Dios ha restaurado, ha sacado personas de la adicción, ha restaurado matrimonios, ha restaurado salud, ha hecho cosas que nunca jamás nos podíamos haber imaginado que lo iba a estar haciendo, lo hizo. Y sin embargo, a veces por la falta de consagración, ya le estamos dando gloria a otra cosa. No venir, por ejemplo, un domingo a la congregación. Puede ser que haya alguna situación en algún caso, pero está dando ya de a poquito y otra cosa que está tomando el lugar de él. Y dice el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Yo este versículo lo usé la semana pasada cuando presentamos un pequeño, porque dice, y haremos fiesta a Jehová con el becerro de oro, con toda la idolatría, haremos fiesta a Jehová. Ojo, porque en nombre de Dios muchas veces se levantan figuras idolátricas. En nombre de Dios se levantan figuras idolátricas. Y lo vemos esto en la religión, lo vemos muy claramente. En nombre de Dios, a Dios le hacemos fiesta. Pero suplantaron la confianza en Dios con la creencia en la religión, o con la creencia en un hombre, o un sumo pontífice, o como le quieren estar llamando, o san tanto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque después lo que vemos es que a Dios no le agradó para nada esto.
Hay cosas que nos van a decir que vienen de parte de Dios, pero que no está Dios como centro. Sigue diciendo, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Cuando cambiamos a Dios por otra cosa, por idolatría, ya entra todo lo que tiene que ver con el pecado. Es una puerta abierta para que ya el pecado entre. ¿Por qué? Porque Dios no está en el primer lugar en tu vida. No es el que está arreglando y el que está guardando todas las cosas en tu vida. Entonces, al no estar Él y al estar otra cosa como prioridad, esa otra cosa te permite ciertas libertades, entre comillas, y caes en muchas cosas que después son tristes. Entendamos que idolatría no es solamente una imagen. Idolatría es lo que también estuvimos diciendo recién. El renombre, el dinero, el trabajo, un montón de cosas. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición. En la búsqueda, en la consagración, entró una idolatría. Versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés ya estaba enterado de esta situación, inclusive había rechazado alguna oportunidad muy importante porque tenía un corazón paternal, quería que el pueblo sea restaurado, pero bueno, después le habló el capítulo, dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Él agarra todas esas fundiciones, las muele y bueno, y hace de que queden reducidas a polvo, como para estar mostrando que la idolatría no es nada, no te puede estar llevando a ningún lado, no es absolutamente nada. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Dios vivo, en el Todopoderoso. Él es el que nos hace vencer, sea lo que sea que estemos viviendo. Pero uno tiene que buscarlo. Y repito el 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, ¿no? Y entonces, después si lo sigue leyendo, Moisés reprende a Aarón, pero a Aarón le pasó lo mismo que le pasaba a los líderes cristianos en Corintios. Aarón tenía un referente que era Moisés, tenía un hombre que lo llevaba hacia lo que era la santidad de Dios, lo que era la búsqueda de Dios. Y Moisés en ese momento físicamente estaba ausente, como le pasaba a los cristianos corintios, y los líderes que se quedaron a cargo no pudieron retener el evangelio que les había presentado su padre ministerial. Entonces Aarón, ¿qué fue lo que pasó con él? Moisés le había presentado un evangelio con un ejemplo de vida, porque el apóstol Pablo y Moisés no era que presentaban un evangelio, ustedes háganlo y yo hago lo que yo quiero. No, ellos eran ejemplos de vida. Y a Moisés le pasó lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Aarón, que era el líder que había quedado al cuidado de todo el pueblo, cedió ante las presiones del pueblo, no fue capaz de retener la vida que Moisés le había enseñado y dejó que la idolatría entre. Y si no bajaba Moisés, intercedía por el pueblo, llegaba a destrucción total. Entonces, nos damos cuenta de que podemos estar en un grupo discipulado, las casas ministeriales que están escuchando, que tienen también allí su representante, que tienen sus referentes, alejarse de lo que se nos ha enseñado, de lo que es nuestro punto de referencia, va a hacer de que nosotros tarde o temprano caigamos. Muchas veces el pueblo puede generar presión el pueblo, pero uno tiene que mantenerse. Moisés, los líderes de la iglesia de Corintios tendrían que haberse mantenido en la postura que era la correcta, la cual se les había enseñado. Por eso la Biblia habla tanto de que seamos prontos para oír, tardos para hablar, para airearnos, porque debemos escuchar, recibirlo, retenerlo, porque va a haber muchas situaciones que se nos van a presentar para que nosotros desechemos todo aquello que se nos había presentado. Entonces le pasó a la iglesia de Corintios, le pasó a Moisés y le pasó a muchos hombres de Dios. Hemos leído aquí en la escuela de paternidad con respecto a lo que es David y Salomón, más precisamente con Salomón. Salomón
fue ganado el corazón por las mujeres y ya no tuvo el mismo corazón que su padre. La comparación era con el corazón de su padre. Ese era el punto de referencia. El punto de referencia para los líderes de Corinto era el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El punto de referencia para Aarón era Moisés, que debía retener el evangelio que Moisés había enseñado. Porque Moisés tenía comunión con Dios, tenía santidad, tenía un amor paternal, amor por el pueblo. Si retenía ese evangelio y miraba la vida de Moisés, entonces él se iba a mantener sin estar cediendo contra todo lo que el pueblo le proponía. Y los iba a mantener alejado de pecado y en victoria, en bien de Dios. Entonces, a Salomón le pasó lo mismo. Salomón no pudo retener las enseñanzas de su padre. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Bueno, sus días al final fueron tristes. Fíjese usted que no lo vamos a leer para no hacerlo largo, ¿no? Pero en Primera de Reyes, capítulo número 12, en los diferentes versículos vamos viendo cómo se le estuvieron levantando diferentes enemigos a él. Se le levantó Hadad, se le levantó Rezón, se le levantó Jeroboam, todos enemigos que se le fueron levantando en ese tiempo porque él ya había alejado su corazón de Dios. Dios se le parece y le dice, bueno, por causa de David tu padre, no voy todo tu reino. Le estaba diciendo, por amor a la paternidad, a lo que yo prometí, no voy a raer de todo el reino, pero no terminó como debería haber terminado. Lea todo el capítulo y mire cómo inmediatamente después de eso se le levanta Hadad, se le levanta Rezón y Jeroboam, que finalmente termina teniendo gran parte de lo que es el reino. Y vemos cómo no solamente eso, Salomón no supo transmitirlo también a su hijo. Vemos cómo Roboam después tiene una actitud ya que era directamente rebelde. Roboam viene al pueblo y le dice, mira que tenemos muchas cargas, que tenemos mucha aflicción, que tenemos mucho yugo, que tu padre en la última parte de su vida nos ha puesto sobre nosotros, el pueblo está sufriendo. Vio que a veces en Argentina decimos eso, ¿no? Que viene impuesto, viene esta carga, viene la otra, y uno pareciera ser como que está asfixiado. Bueno, el pueblo así se sentía, pero con lo que significaba en aquella época. Entonces el pueblo estaba cansado, estaba agotado. Salomón ya como en su última parte de su vida había entregado el corazón a las idolatrías, que recién estábamos hablando. Entonces no supo estar atendiéndolo al pueblo, tratarlo de una manera correcta a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Roboam? Roboam va y le pregunta a las personas que habían aconsejado a Salomón. Y les pregunta, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Y escucha al pueblo, trátalo bien al pueblo, disminuíles un poquito la carga. El pueblo te está diciendo que si le disminuís la carga, ellos te van a seguir. Hacelo de esa manera. Esa era la voz de la sabiduría. Pero ¿qué hacía Roboam? No tomó ese consejo, le preguntó a los jóvenes, a sus amigos, a sus pares. Por eso no podemos nosotros, cuando vamos a tomar un consejo, el consejo tiene que ser de un padre, de una madre ministerial. Tomar un consejo de un par es peligroso. Fue y le preguntó a los pares, a los amigos, ¿y qué hacemos ahora entonces? ¿Qué hacemos? Le pregunta a Roboam. No, Roboam, vos tenés que agarrar y vos tenés que demostrar que tenés fuerza, que tenés poder, que tenés valor. No le disminuyas nada. Es más, con este acto de rebeldía, más yugo, más carga para ellos. Así hizo Roboam. Escuchó a quien no tenía que escuchar. Por eso, ojo, los jóvenes no escuchen lo que no tengan que escuchar. Vinieron los amigos supuestamente de Roboam y le dieron un mal consejo. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Podría haber tenido las 12 tribus de Israel. Se le rompe el reino, le quedaron solamente 2 tribus. Se le rompió el reino. Porque no supo escuchar, porque no supo retener. El problema que tuvieron los corintios, el problema que tuvo Aarón y con Moisés, no supo retener en ese momento. Qué tremendo eso. Por eso, cuando nosotros, o cuando aquí dentro de lo que es la congregación se dice, haz de tu hijo un rey, no es una frase como para que quede bonita, sino que es realmente algo para que nosotros podamos estar reinando. Los corintios no iban a reinar si no mantenían el corazón del apóstol Pablo. El pueblo en ese momento, el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte, no iba a poder reinar si no mantenía el corazón que tenía aquel hombre que estaba buscando a Dios. Acá vemos que Roboam no iba a poder reinar si no escuchaba primeramente la voz de sus padres. Tenía el problema que ya Salomón en la última parte de su vida ya se había desviado, pero ni siquiera escuchó a los consejeros sabios de aquel tiempo.
ni siquiera lo quiso escuchar. Entonces el escuchar es algo fundamental, lo vuelvo a repetir. No basta solamente con que leamos la palabra, con que anhelemos la palabra, con que vengamos a la iglesia. Lo que basta es que todo eso que aprendemos en la lectura de la palabra, en la búsqueda de Dios, en el venir a la iglesia, lo pongamos por obra. Y que no dejemos de que algo venga a estar interrumpiéndonos para sacarnos del camino. Entonces Roboam, haz de tu hijo un rey, no llegó a ser un rey. Salomón no pudo hacer que termine reinando este hijo, no, porque no guardó, no pudo retener lo que se le había enseñado. Fíjese lo tremendo que es todo esto. Por eso, cada vez que se nos enseña algo, hay que parar la oreja grande y hay que poner el sentido espiritual bien despierto para nosotros mismos poder decir, Señor, revélame esto que me están diciendo, para que no sea solamente un pase de información, para que sea lo que impacte en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos en esa situación que necesitamos de esa enseñanza, la podamos estar aplicando, la retengamos. Los corintios no pudieron con todo eso. Leí el otro día el síndrome de Matterhorn. Este síndrome es bastante particular. Dice que en los Alpes suizos hay como un cementerio antes de estar llegando a la cima de la montaña donde hay, muchos cuerpos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos montañistas suben, tiene como 2.700 metros de altura, creo, con todo el cuidado. Claro, o sea, van hacia ese lugar y cuando van lo hacen con todo el cuidado de que no se caigan, de que no se resbalen, del oxígeno, de esto, lo otro. Bueno, el que sabe escalar conoce todo eso, no es algo así nomás. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que llegan a la cima, después cuando bajan, lo hacen bajando la guardia, descuidadamente, total ya llegamos, y no le ponen el mismo empeño que cuando subieron. Entonces cuando bajan, se han producido muchas muertes. Por eso, en ese lugar se llama Matterhorn y hay un cementerio para esas personas, las personas que se descuidaron, las personas que se durmieron, las personas que se dejaron, digamos, las que bajaron la guardia. Por eso en el Evangelio nunca jamás debemos estar bajando la guardia. Jamás. Se relajaron y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la muerte. Claro, nosotros no podemos nunca jamás estar relajándonos. Si estamos en la casa de Dios, gloria a Dios por eso hoy. Vengamos entonces con todo nuestro espíritu renovado, cuando tengamos alguna clase, cuando tengamos alguna vigilia renovados. Una vez el apóstol Juan Andrés dijo algo muy cierto, dice, el altar lo que hace es renovarte para que vos puedas estar el próximo día. Entonces, si yo estoy en el altar, y tenían riquezas, tenían recursos, tenían gente, había operaciones de milagros dentro de lo que era esa iglesia, fíjese los dones que tenía esa iglesia. Pero sin embargo, si no recibían esa carta, si Pablo no les hablaba de esa manera, caían. A veces pensamos que estamos muy bien con cómo estamos viviendo, con cómo estamos, pero ojo, no es solamente eso, ¿sí? Gloria al nombre del Señor.